Muy bien, entonces la aritmética va a ser el proceso de realizar operaciones con números y variables. Existen 6 operaciones aritméticas directas que vamos a trabajar: la adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y raíces. Esas 6 operaciones son con las que vamos a ir trabajando a partir de ahora, viendo con a detalle sus características. Primero, para eso tenemos que conocer entonces lo que son los números. Los números son una parte fundamental, la parte importante en las matemáticas directamente, en la aritmética. Se remonta en la antigüedad y a través del tiempo ha ido adquiriendo una universalización, se podría decir. Se ha unificado las reglas. Las mismas reglas de suma, multiplicación que utilizamos en América, se utiliza en Estados Unidos, se utiliza en Europa, etcétera, se ha ido igualando, se ha ido uniformando a través del tiempo. Para eso entonces se han clasificado estos números. Tenemos los números complejos, que se dividen en reales y imaginarios. Dentro de los reales vamos a tener los racionales e irracionales. Dentro de los racionales tenemos enteros, fraccionarios, naturales, primos, compuestos. Vamos a ir viendo entonces a detalle cada uno de ellos. Tenemos primero los números complejos. Van a ser una expresión en forma binómica. ¿Qué quiere decir binómica? Que va a tener dos partes. Bueno, en este caso, A más BI. El signo más, o también podría ser menos, nos indica la separación de términos. No nos está haciendo la diferenciación. Entonces tenemos el primer término, que es A, y el segundo término, que es B sub I. Dentro de los números complejos, A y B representan coeficientes numéricos, ¿no? Los números que ustedes conocen: 1, 5, 10, menos 3, menos 5, etcétera. Cualquier número. Ahora, B sub I, como pueden ver aquí, tiene un subíndice. Este índice nos está indicando que es un imaginario. Entonces, los números complejos tienen dos partes. La parte real, en este caso, representada solamente con la letra A, y la parte imaginaria, ¿no? Con B sub I. Cualquier número va a ser acompañado de una I, representa una parte imaginaria. También se los conoce a estos números como rectangulares o complejo polar. Por ejemplo, se los puede anotar de la siguiente manera: 6 más 3i, ¿no? Donde 6 y 3 son números naturales, son números que ustedes conocen, y 3i, esta sección de ahí, el i, nos está indicando que este 3 va a pertenecer a los números imaginarios. Dentro de los números reales, vamos a expresarlos como todos los que se representan o pueden ser graficados en la recta numérica. Para trazar la recta numérica, simplemente se traza una recta horizontal. En el punto medio se pone 0 y a la derecha tenemos todos los números positivos: 1, 2, 3, 0.5, 5 medios, pi. Hacia el lado izquierdo, los números negativos: menos 1, menos 2, menos 3, menos 9 medios. Entonces, los números reales abarcan a todos los números que nosotros utilizamos: pares, impares, primos, compuestos, decimales, fraccionarios. Entonces, los números reales están o abarcan todos los números que conocemos o con los que trabajamos. Dentro de los números reales tenemos los números racionales. Los números racionales son todos los números que pueden expresarse
como el cociente de dos números enteros, nos dice. En otras palabras, nos dice que pueden anotarse en forma de fracción. Por ejemplo, tenemos aquí 4/5, menos 3/2, menos 2, raíz cuadrada de 4, raíz cúbica de 8. No, todos estos números se están representados como racionales cuando se pueden expresar en forma de una división, en otras palabras, en forma de fracciones. Ahora, vamos a tener dentro de estos números los que se llaman racionales. ¿Cómo vamos a identificarlos? Realizando la división. Como pueden ver, aquí tenemos 3/4, un número racional expresado simplemente como una fracción. Realizamos esa división de 3 dividido entre 4 y nos da 0.75. Como pueden observar, estos dos decimales son finitos, o sea que tiene fin, solo son 2, solo es 1, solo son 3, 5, etc. Y también tenemos los racionales infinitos o periódicos. Como pueden ver aquí, tenemos la división de 1/3 o 1/3. Nos da como resultado 0.333 y así sucesivamente. Como pueden ver, el número 3 se repite periódicamente, entonces se podría decir que es un patrón que se va a repetir. De la misma manera, aquí en 2/3 dividimos 2 entre 3, nos da 0.6666. ¿No? Se repite el número 6 una y otra vez. De la misma manera, 9/7 lo dividimos y obtenemos 1.285714. Si pueden observar, se repite de nuevo 285714. 285714. Entonces, aquí ya tenemos un patrón, ya no es solo un número o dos números que se va a repetir. En este caso son 6 dígitos que se repiten una y otra vez. Entonces es una fracción periódica, se puede decir, ¿no? Un número racional, entonces va a ser aquel que tenga decimales exactos, como pueden ver aquí, un solo decimal, 2 decimales, 3 decimales, etcétera, son finitos, tienen pocos decimales. O infinitos, pero periódicos, como pueden ver aquí, ¿no? Una serie de números que se va a repetir una y otra vez. Los números irracionales, entonces, van a ser todos aquellos que cuando realicemos esa división, la parte decimal no va a tener una secuencia, no va a tener un patrón, no van a ser decimales exactos. Por ejemplo, si sacamos raíz cuadrada de 2, nos da 1.41, 42, 13, 56 y así sucesivamente va a crecer. Lo mismo, raíz cuadrada de 3 dividido entre 4, ¿no? 0.4330. No hay ningún patrón aquí, no se repite ninguna cifra. Lo mismo con el dígito pi, con la constante 3.15926, etcétera. Sigue creciendo el número sin repetirse ningún patrón. Entonces, los números irracionales son todos aquellos que cuando los convirtamos, por así decir, en su forma decimal, no van a tener un patrón exacto, no van a tener decimales finitos, van a tener decimales que tienden al infinito y no tienen una secuencia específica. Después tenemos los números enteros. ¿No? Los números enteros son aquellos que no tienen ni parte decimal ni están en parte fraccionaria. Simplemente son los números 1, 2, 3 en la parte positiva y así sucesivamente hasta el infinito. Y -1, -2, -10, etcétera, hacia el infinito negativo. No está contemplando los números enteros ninguna otra característica o ningún otro valor más. Tenemos después los números naturales.
Los números naturales, muchachos, comienzan desde el 1 y van incrementándose de 1 en 1 hacia el infinito, solamente positivos, ¿no? Como empezamos a contar cualquier cosa, es el 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente. Desde el 1, el 0 no está incluido en los números naturales, no se olviden esa parte, muchachos. El 0 no está en los números naturales. Los números naturales después pueden subdividirse en primos y compuestos. Los números primos son todos aquellos que solamente se puedan dividir entre su mismo valor y entre 1. Entonces, empezamos siempre del 2. El número 1 no cuenta como un número primo, por si acaso, muchachos. Tomen en cuenta eso. El número 1 no es un número primo. Empezamos entonces el 2, el 3, el 5, 7, 11, 23 y así sucesivamente vamos a ir buscando. No hay una regla específica para ubicarlos. La única regla que tenemos es que solo se puede dividir entre su mismo valor y entre 1. No están en orden, siempre van a estar saltados, por si acaso. Se puede decir que solo son divisibles entre 2, ¿no? Entre 2 valores, exacto. Entre su mismo valor y entre 1. Si se puede dividir entre 3 valores, ya no es un número primo. Continuamos entonces después con los números imaginarios. Los números imaginarios, como su nombre nos indica, son números que no existen dentro de nuestra lógica, dentro de la lógica convencional. No pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. ¿Por qué? Porque salen de problemas complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo estamos minimizando, tenemos raíz cuadrada de cualquier número negativo. Recuerden, ¿cómo se extrae la raíz cuadrada de cualquier número? Tiene que ser un número que multiplicado por sí mismo, por su mismo valor, nos dé el que está dentro de la raíz. No podríamos decir que 3 por 3 nos da 9, pero nunca nos va a salir negativo, ya que si usamos menos 3 por menos 3 nos da 9 positivo. Y no podemos usar menos 3 y más 3, porque ahí ya no serían iguales, ya no estaríamos agarrando el mismo número. Entonces, se podría decir que esta ecuación no se puede resolver, pero para algunos problemas, ya sea más que todo en electricidad y electrónica, empleamos lo que son los imaginarios. Para poder extraer esta raíz, para poder seguir resolviendo un problema, lo manejamos extrayéndolo de la raíz de esta forma, ¿no? Como 3i, ¿no? Y de ahí nacen los imaginarios, es la forma de resolver un ejercicio complejo. Ahora que hemos visto entonces un poco de lo que eran los conjuntos, vamos a entrar a lo que es lo que hemos visto de los números, los conjuntos de números. Vamos a entrar a la teoría de conjuntos, cómo se relacionan ahora los números en su mayor parte y problemas aritméticos con estos. Entonces, un conjunto va a ser un grupo de elementos, de objetos, de valores, de números que han sido agrupados entre sí, ¿no? Y se los han reunido por alguna característica, algún rasgo definitivo que tienen entre sí. Y los hemos llamado conjuntos, ¿no? A la agrupación de estos lo hemos llamado un conjunto. Y vamos a denotar a sus elementos o a los miembros del conjunto con minúsculas. Cuando utilicemos variables de conjuntos, los vamos a utilizar con minúsculas, ¿no? A los miembros del conjunto. Cuando hablamos de un conjunto
desconocido. Ya en general, cuando hablamos del conjunto, lo anotamos con mayúsculas, por si acaso, muchachos. Siempre esa diferenciación. Las minúsculas estamos reservando para los miembros de los conjuntos y las mayúsculas para el nombre del conjunto, por así decirlo. Entonces, aquí vamos a tener, si A es un elemento del conjunto A, nos está dando una relación de pertenencia, nos está diciendo que A minúscula pertenece al conjunto A. Para anotar pertenencia, nosotros vamos a utilizar el símbolo o una letra E, ¿no? Aquí simplemente estamos anotando con otro tipo de para que se diferencie. A pertenece a el conjunto A, ¿no? Eso se refiere aquí, esta forma de anotarlo. Ahora, si no es un elemento del conjunto A, entonces anotamos que no tiene pertenencia. Entonces, simplemente con una barra, ¿no? Como si lo estaríamos tachando. A no pertenece al conjunto de A, ¿no? De esa manera lo vamos a ir anotando. Vamos a tener 4 formas de enunciar los conjuntos, 4 formas de describirlos, por así decir. Tenemos el primera que es por extensión o enumeración. Aquí simplemente anotamos cada uno de los elementos del conjunto, uno al lado de otro, separados por comas, ¿no? Y encerrados todos estos entre llaves o paréntesis. Como pueden observar aquí, tenemos el conjunto A, que simplemente es su nombre, y está conformado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Encerrados entre llaves o paréntesis y separados por comas. De esta manera nos está indicando los miembros del conjunto. Entonces, por extensión o enumeración, se nos va a presentar de esta manera. Directamente el conjunto con sus elementos. Después vamos a tener los por comprensión. Cuando se nos da en forma de comprensión, se nos va a dar una serie de condiciones, una serie de normas que tiene que cumplirse para que podamos identificar a los números. Por ejemplo, se va a emplear muy seguido el símbolo, este de aquí, que ven, una barra, que significa o que representa tal que. Por ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos el conjunto B, donde X, ¿no? X con minúscula, entonces va a ser un número, una letra, etcétera. Estamos diciendo que es un miembro, tal que X es un entero positivo menor que 7. No, aquí nos dice que X, o sea, cualquier número que vayamos a usar, tiene que ser un entero positivo menor que 7. Nos está dando dos condiciones para poder identificar las cifras. Uno por uno, entonces, tendríamos que ir probando los diferentes números. Por ejemplo, podemos poner el número 1. 1 es un entero positivo, sí. Menor que 7, sí. Como cumple las dos condiciones, recién podríamos anotarlo aquí en nuestro conjunto. Y pasamos al siguiente. 2 es un entero positivo, sí. Menor que 7, sí. Entonces lo anotamos. Y así sucesivamente tendríamos que ir probando con cada número hasta que no tenga ningún otro número que pertenezca al grupo. Por ejemplo, yo puedo tomar el número -5, por así decir. ¿Es un entero positivo? No, no es positivo. Entonces, no cumple con la primera condición. Como no cumple la primera condición, no entra al grupo. ¿Era menor que 7? Sí, pero no cumplía la primera. Entonces, no entra al conjunto. Sigo con otro número, por ejemplo, el 8. ¿Es un entero positivo? Sí, cumple la primera condición. Menor que 7. No es menor que 7, no cumple la segunda, entonces no entra al conjunto. Entonces, de esa manera, cuando se nos da en forma de comprensión, simplemente se nos está dando las condiciones. Todavía no se nos ha dicho ni
cuáles son ni cuántos son. Simplemente se nos da una serie de condiciones que tenemos que verificar para anotarlos o no dentro del conjunto. Después tenemos los diagramas de Venn, que es una forma gráfica de representar o visualizar los conjuntos. Por lo general se utilizan círculos que representan cada conjunto y dentro de estos círculos se anotan a los elementos o a los miembros que pertenecen a este grupo. Y de esa manera tendríamos que ir anotando. Entonces, gráficamente simplemente se dibuja un círculo y dentro del círculo los elementos o miembros que corresponden al conjunto. Por último, tenemos la descripción verbal, que va a ser un enunciado que describe a las características comunes del conjunto. La diferencia aquí con el segundo, que era de forma con condiciones, es que aquí simplemente se da características. En el otro era una serie de condiciones que tenían que cumplir. Por ejemplo, aquí nos dice el conjunto de el vacío, ¿no? Nos está diciendo directamente la característica. El conjunto de números naturales, el conjunto de números enteros. No nos está dando una condición, nos está hablando directamente de las características que tienen en común los diferentes conjuntos para poder describirlos. Vamos a pasar entonces ahora a las operaciones que van a realizarse entre los conjuntos. Tenemos la primera, que es la unión de los conjuntos. La unión de A y B es el conjunto, entonces el conjunto resultante va a ser todos los elementos de A con todos los elementos de B, sin repetir ninguno. Y lo vamos a simbolizar como A unión B, ¿no? Esta U va a representar la unión, A unión B. Podemos anotarlo entonces de la siguiente manera, A unión B, donde X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. No podemos anotarlo de cualquiera de las dos formas, el enunciado, y empezamos. Ahora, gráficamente, ¿cómo lo vamos a representar? Tenemos dos conjuntos A y el conjunto B. La unión de estos dos simplemente lo vamos a representar haciendo una marca distintiva. En este caso he usado barras resaltando los dos conjuntos. Podría utilizar también colores o resaltarlo de alguna otra forma a los elementos que están dentro de este conjunto, ¿no? Dentro de estos dos. Tenemos después lo que es la intersección. La intersección de los conjuntos A y B va a ser como resultado el conjunto de los elementos que se encuentran en A y que también pertenecen a B. Ahí la diferencia, que se encuentren en A y también pertenezcan a B. Lo anotamos con el símbolo de la U invertida, A intersección B. Tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Como pueden ver aquí, esta es la diferencia. Y, o sea que tiene que cumplir ambas. En el anterior caso simplemente tenía que cumplir una de las dos. Aquí tiene que cumplir ambas. Gráficamente lo vamos a representar con el choque, con la intersección, ¿no? Con todos los elementos que se encuentran en esta sección. Esta sección representa los elementos que están en A, porque está dentro del círculo de A,
y también está dentro del círculo del conjunto B. Entonces, esta pequeña sección rayada representa la intersección. Tenemos después que dos conjuntos son ajenos o disjuntos, nos dice, cuando en su intersección se encuentre el vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en esta parte, cuando en esta sección, al haber realizado la intersección, no se encuentre ningún número, ninguna letra, ningún valor, quiere decir que aquí está el vacío. En otras palabras, que estos dos conjuntos no están conectados. Después tenemos el complemento. Luego te cuento que me dijeron, así, porque El literalmente... complemento va a ser directamente los elementos que estén fuera del conjunto. Por ejemplo, si hablamos del conjunto de A, van a ser todos los elementos que estén fuera del conjunto A. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto de A, está en blanco, y el complemento de A va a ser todos estos elementos que están aquí afuera, ¿no? Que pertenecen al universo, ¿no? Todos los que están afuera. Tenemos lo que es la diferencia. La diferencia de los conjuntos A y B, ¿no? En orden, siempre nos dice, se los representa como A menos B, donde X pertenece a A, pero X no pertenece a B. ¿No? Forma gráfica, representamos aquí conjunto A, conjunto B, y mis resultados son todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B. Por eso esta sección de la intersección está en blanco, porque es parte de B. Entonces simplemente nos queda esta sección. Solo A representa esta parte. Vamos a ir resolviendo entonces ahora unos cuantos ejercicios. Tenemos los conjuntos A con sus miembros 1, 2 y 3, el conjunto B con sus elementos 0, 3 y 4. Y nos da el último grupo, el conjunto universo, con sus elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando se nos está especificando el universo, quiere decir que son todos esos números que se nos están dando, ¿no? El universo va a ser este conjunto que está graficado con un rectángulo, y dentro de él tienen que estar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, dentro del universo van a estar recién los otros conjuntos. En este caso, el conjunto A, con sus elementos 1, 2, 3. El conjunto B, con sus elementos 0, 3 y 4. No, aquí simplemente hemos hecho una representación gráfica de estos conjuntos. Todavía no se ha hecho ninguna operación. Ahora, aquí en la siguiente gráfica se nos está pidiendo la unión de A y B. A unión B. Realizamos entonces el conjunto A. Marcamos el conjunto A. Recuerden que el conjunto A son 1, 2 y 3. Toda esta sección. El conjunto B, 0, 3 y 4. Como me pide la unión, recuerden un poco lo que nos decía la unión, son todos los elementos de A y todos los elementos de B, sin repetir ninguno. Si volvemos a la gráfica anterior, aquí hemos repetido el 3 y el 3 porque estaban en grupos separados. Pero ahora que estamos hablando de la unión de estos dos, ya no anotamos 2 veces 3, sino simplemente lo anotamos al medio, porque pertenece a ambos grupos. A unión B, entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Y el 0 lo ordenamos únicamente y nos da como resultado 0, 1, 2, 3 y 4.
De esa forma vamos a ir resolviendo tanto gráficamente como numeralmente, ¿no? La respuesta numeral o la respuesta escrita es de esta forma. A unión B, abrimos llaves, 0, 1, 2, 3 y 4, cerramos llaves, ¿no? Todos sus elementos. La respuesta gráfica es esta de acá, ¿no? Donde dibujamos dos conjuntos y los unimos o los pintamos de un mismo color para representar su agrupación. Tenemos después la intersección A intersección B. Entonces, para resolver numéricamente, numeralmente, revisamos los números que se encuentren en A y también se encuentren en B. 1 solo está en A, 2 solo en A, 3 está en A y en B. Entonces, mi respuesta es 3. El número que se encuentre en ambos. Ahora, gráficamente tenemos aquí los dos conjuntos. El conjunto A, 1, 2 y 3. El conjunto B, 0, 3, 4. ¿No? Y la intersección va a ser el elemento que tengan en común, ¿no? En este caso el 3. Y lo graficamos, lo vamos a pintar o marcar de otro color. Lo vamos a resaltar siempre el resultado. En este caso, 3. Continuamos, entonces tenemos A menos B, nos dice. Todos los elementos que se encuentren solamente en A. Si los resolvemos numéricamente, tenemos el 1, solo está en A, entonces lo anoto. El 2, de la misma manera, solo se encuentra en A, entonces lo anoto. El 3, como pueden observar aquí, el 3 se encuentra en B, entonces ya no lo anoto. A menos B quiere decir solo los elementos que están en A, solamente en A. El 3 pertenece a ambos, entonces lo excluyo. Solo lo que está en verde, por si acaso, muchachos, ¿no? Para la representación gráfica, solo lo que se encuentra en esta sección. De la misma manera, si hacemos B menos A, entonces va a ser lo contrario. Solo los elementos que se encuentran en B, ¿no? Solamente en este lado. 0 está solamente en B, 3 está en A, entonces lo excluyo, y 4 solamente en B, 0 y 4. Después seguimos con el complemento. El complemento de A nos pide aquí, como pueden observar, A complemento. Va a ser todos los elementos que se encuentren fuera del conjunto de A. Ya no estamos hablando del conjunto B más, sino simplemente todos los elementos que estén fuera. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3 están dentro de A y los que están afuera son 0 y 4. Entonces el complemento de A es 0,4. En otras palabras, aquí para resolverlo tenemos que ver el universo. El universo es 0, 1, 2, 3, 4. El Profe, una complemento pregunta. de A, sí, adelante. ¿Y esto lo que estoy explicando entra el examen? Sí, directamente va a estar como problemas, como ejercicios. Ahorita vamos a entrar a los ejercicios. Denme un segundo. Entonces va a ser como complemento. Continuando entonces, la mayor parte del tiempo se lo va a representar o se va a ver estos ejercicios en forma de problemas. Para su examen igual lo van a ver en forma de problemas, va a estar representado de la siguiente manera. Se nos dice, por ejemplo, que en una aula hay 60 alumnos, de los cuales a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética. Y a 35 les gusta solo aritmética. ¿A cuántos les gusta solo geometría si a los que les gustan ambos cursos son 10? De esta manera se nos va a presentar entonces los problemas con conjuntos. Lo primero que tienen que hacer va a ser identificar el universo. No, aquí se nos está hablando de
un aula hay 60 alumnos. Entonces, esta parte va a ser mi total, ¿no? Mi universo con el que voy a trabajar. Lo voy a enmarcar, entonces todo esto va a ser mi universo. Y me dice que son en total 60. De los cuales nos dice que a 7 no les gusta ni geometría ni aritmética. Entonces, aquí ya nos está hablando de otros dos conjuntos. El conjunto de geometría, el conjunto de aritmética, por otra parte, y nos dice que a 7 no les gusta ninguno de estos dos, o sea, están fuera del conjunto. Aquí lo anotamos como 7. Después nos dice que a 35 les gusta solo aritmética. Esta parte tienen que tomar muy en cuenta, muchachos. Esta frase nos dice solo, nos va a decir únicamente, solamente o solo un objeto. Entonces nos está haciendo referencia a que solo aritmética. Si se fijan aquí en la gráfica, aritmética es toda esta zona y solo aritmética o solamente A pertenece a esta parte que está en café, solo a esta sección. Nos dice después, continuamos entonces, ¿a cuántos les gusta solo geometría? Entonces, geometría es todo el conjunto de aquí, todo este círculo, y solo geometría es esta parte, ¿no? La parte con mostaza. Y nos dice que a los que les gusta ambos cursos son 10. Ambos cursos representa esta zona intermedia. Recuerden, esto ya era la intersección. Una vez que tengo anotado todos los elementos aquí en la gráfica, simplemente me falta encontrar entonces el valor de X, ¿no? Que corresponde a los que solo les gusta geometría. Entonces, lo igualo, mi universo es 60, ¿qué quiere decir? Que la suma de todo este conjunto más todo este conjunto más estos que están afuera me tiene que dar 60. Entonces, lo igualo. X más 10, ¿no? X que representa esta sección, 10 que representa esta sección, la parte con verde, y 35 la parte café, más 7 esta parte rosada, ¿no? X más 10 más 35 más 7 me tiene que dar 60, ¿no? Igualando a lo que es el universo. Empiezo entonces a resolver. 10 más 35 es 45, más 7, 52. 52 que está sumando pasa a restar, 60 menos 52 nos da 8. Entonces, X es igual a 8. De esa manera, entonces, vamos a resolver los problemas utilizando la gráfica o gráficas de Venn que nos sirven para facilitar esta resolución. Vamos a realizar un ejemplo más. Se nos dice que en una ciudad el 60% de la población va al cine, el 35% va al teatro. Si el 20% de la población va al cine y al teatro, ¿qué porcentaje no va al cine ni al teatro? Entonces, en esta sección, de la misma manera, lo primero que tengo que sacar es la población o mi universo, ¿no? Mi universo, entonces, como estamos hablando de porcentajes, 60%, 35%, etcétera, mi universo o mi total entonces va a ser el 100%. Empiezo a sacar mis conjuntos. Me dice que van al cine el 60%, entonces cine es uno de mis primeros conjuntos. 35 nos dice que van al teatro. Entonces, T va a ser mi siguiente conjunto, simplemente por dar nombres. Nos dice 60% va al cine. Fíjense la diferencia de hace rato. Aquí nos dice 60 va al cine. Nos está hablando entonces de todo este conjunto. Todo este primer círculo de aquí, entonces vale 60%. Todo este círculo de aquí vale 60%. Todo este círculo.
Después nos dice 35 va al teatro. 35 van al teatro, nos está diciendo todo este conjunto, incluido esta parte de la intersección, no se olviden. En el anterior ejercicio nos decía solamente, solo va a uno o solo va al otro. Entonces aquí, como no se nos dice solo, se nos está hablando de todo el conjunto. Ahora, después nos da un dato Profe, más. voy a explicar lo del 20%, lo que está en el medio. Sí, justo llegaba a eso. Aquí nos dice después, si el 20% de la población va al cine y al teatro. Aquí es un dato más todavía que nos dice que el 20% va a ambos. Entonces, si van al cine y al teatro, quiere decir que están en la intersección en ambas partes. Ahora, lo último que falta aquí, recuerden, entonces tenemos 60 que pertenece a este grupo, 35 al segundo grupo y 20 a la intersección, porque nos dice que van al cine y al teatro, van a ambas partes. Ahora, estos 40 de aquí sale de la diferencia. ¿De qué diferencia? Del círculo. Por ejemplo, nos decía 60% que vale todo esto. Y sabemos que esta sección vale 20. Entonces, ¿cuánto va a valer esto? 60 menos 20, 40. 40% quiere decir que solo van al cine. Solo sé, por eso está aquí anotado. Solo van al cine 40%. De la misma manera, esta sección es de los que solo van al teatro. Los que van al teatro, así hablando de forma general, son todos estos, 35. 35 menos 20 que también van al cine son 15. Entonces, de aquí sale esos 15. 35 menos 20, 15. 15 son los que solo van al teatro. Entonces, aquí nos está haciendo una clasificación simplemente por las frases que había en el problema. En el anterior ejercicio nos decían directamente que solo les gusta geometría o solo les gusta aritmética. Ya nos estaba haciendo esta separación. En cambio, aquí simplemente me ha dicho 35 va al teatro. 35 es todo esto. Una vez que ya he graficado, se nos pide aquí el porcentaje que no va ni al cine ni al teatro. Los que no van ni al cine ni al teatro es los que están aquí afuera, ¿no? Los que se encuentran en esta sección de aquí afuera, fuera de los conjuntos. De la misma manera, entonces, lo vamos a igualar. La suma de estos valores, de todo lo que están en los conjuntos, más lo que está aquí afuera, ¿no? Los que no van a ninguno, me tiene que dar 100%. Entonces va a ser 100 menos 40 más 20 más 15, ¿no? 40 más 20 más 15. Todo esto voy a restar a 100. 40 más 20 más 15 me da 75. 100 menos 75 es 25. Entonces, los que no van ni al cine ni al teatro son el 25%, ¿no? Aquí afuera tendría que anotar 25% para que todo esté en la gráfica. De esta manera, entonces, se tiene que resolver todo lo que son los ejercicios con conjuntos cuando hablamos de problemas. Denme un segundito, ahorita les voy a volver a compartir con un ejercicio para que resuelvan ustedes.
Muy bien, muchachos, para confirmar que se haya entendido esta parte de los problemas, van a resolver ustedes este pequeño ejercicio con conjuntos. Léanlo bien y resuélvanlo. Cuando tengan una respuesta, me lo pueden dictar o lo pueden mandar al chat de Zoom. Resuélvanlo, muchachos.